Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, desde donde nos saluden. Saludos desde México con Química con Q, en un episodio más con Eric Química y Daniel Química, saludando desde México. Esta vez veremos la parte uno del ingreso a la UNAM, estas clases para química. Entonces vemos que el curso de Química con Q, en esta pequeña introducción hablaremos, bueno, primeramente de qué es la química. Bien, primeramente, ¿qué es la química? La química es esta ciencia que estudia la transformación y cambios medibles sobre este protagonista, la materia. Entonces, ya una vez tocada la materia, nos preguntamos, ¿qué es la materia? Bien, de manera sencilla, la materia pues es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. ¿Y qué ocupa un lugar en el espacio? Prácticamente todo, inclusive los gases, sólidos, líquidos y gases, ocupan un lugar en el espacio, por diminutos que estos sean. Y bueno, sobre la materia que tenemos que saber o que nos pueden preguntar en este examen, por ejemplo, esta ley de la conservación de la materia, que nos dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma y se mantiene constante en el universo, enunciada por el científico Antoine Lavoisier. Entonces, bien, esta es una pregunta típica de examen que podría venir. Y bueno, para adentrarnos más, vamos a ver las ramas en las que se clasifica la química. Una de ellas es la química orgánica o del carbono. Esta estudia compuestos como carbohidratos, ácidos orgánicos, éteres, polímeros como plásticos, entre otras, pero se distingue por los enlaces de carbono e hidrógeno como en los ejemplos que están aquí. Por ejemplo, aquí el metano, el etano, el éter, el etóxido de etano, por ejemplo, metóxido de metano, perdón, y el diclorometano, y bueno, también este ejemplo, el ácido acético, que como vemos, pues está la presencia de carbonos e hidrógenos, y eso es lo que distingue a la química orgánica del carbono de las demás. Otro protagonista aquí es la química inorgánica o también llamada mineral. Estudia compuestos inorgánicos, es decir, aquellos que no tienen enlaces carbono-hidrógeno. Por ejemplo, aquí tenemos al ácido sulfúrico, tenemos al cloruro de sodio, al tetracloruro de talio y al carbonato de calcio. Sin embargo, aquí pues, muchos dirán, bueno, pues es que aquí está presente el carbono. Sí, pero ¿qué le falta? Le faltan enlaces con hidrógeno directamente con este átomo, porque puede tener hidrógeno con este o con este, pero si no los tiene directamente con el carbono, entonces no puede considerarse parte de la química orgánica. Bien, recuerda que le puedes poner pausa a los videos para poder tomar notas. Y bien, ramas en que se clasifica la química, tenemos a la bioquímica, que como sabemos, el prefijo bio, pues es vida, y pues sería la química de la vida. Estudia los compuestos en los seres vivos, como proteínas, lípidos, vitaminas, ácidos nucleicos, etcétera. También tenemos a la fisicoquímica, que como vemos, esta amalgama de palabras incluye a la física y a la química, estudia la relación que existe entre la materia y la energía. Muchas veces lo conocemos esto como la termoquímica y también hay otro derivado que es la termodinámica. Entonces están involucrados aquí transformaciones químicas. Es la mezcla entre la física y la química, como bien les acabo de mencionar. Otra rama importante es la química analítica, como dice, es química, pero de los análisis. Ajá, ¿en qué tipo de análisis se divide? Tenemos a la química analítica cuantitativa, que la palabra lo dice cuantitativo, cuánto, o sea, números, entran números. Entonces, al entrar números, se estudia la cantidad en que se compone un compuesto, o sea, en sus átomos, su composición, o elementos específicos de una muestra determinada. Por ejemplo, una muestra de agua, ¿cuánto plomo puede tener? Ah, pues no sé, un litro tiene 5 partes por millón de plomo, ¿no? O 300.000 partes por millón de plomo, pues digo, 300.000 partes por millón de arsénico, ¿no? 300.000 partes por millón de plomo. Ajá, porque esta me da cantidades, me da números. La química analítica me da números en cuestiones cuantitativas para esta rama. Entonces, por otro lado, tenemos a la química analítica cualitativa. Esto me habla de cualidades, cualitativo. Entonces, esto, por ejemplo, estudia las propiedades y presencia de determinado compuesto o un elemento en una muestra, pues dada, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros
debemos hacer énfasis en que no me da la cantidad, porque la cantidad me la va a dar la química analítica cuantitativa. Esta solamente me dice, ¿hay plomo? Sí. ¿Cuánto? No lo sé. Esta me dice qué hay presente, pero no me dicen qué número o cantidad. Y bueno, hay química analítica cuantitativa y hay química analítica cualitativa. Entonces, bien, para entender a la química hay que hacer un contraste de ideas entre lo que son los fenómenos naturales. Por un lado tenemos a los fenómenos físicos, que son aquellos en los que la materia pues sufre cambios, pero solamente son de estado y de posición. Y por ejemplo, no sé, el equilibrio entre líquido, sólido y gas, ¿no? Por ejemplo, el agua puede cambiar entre sus tres estados, ¿no? Es sólido como hielo, en gas como vapor, pero al final del día la sustancia sigue siendo la misma. Es por eso que este tipo de cambios de estado se les considera solamente fenómenos físicos, porque no hay una transformación interna en la estructura, en los átomos. La sustancia tiene sus propiedades originales, simplemente ha cambiado de estado. Ajá. Y bueno, algunos ejemplos, porque esta clásica pregunta viene, o sea, nos ponen el caso cuando una paleta de hielo o un hielo se derrite, muchas veces suelen poner los estudiantes, pues es que es un fenómeno químico. Y no, no lo es. Ese no es un fenómeno químico, es un fenómeno físico. Y suelen confundirlo porque son de los temas introductorios a la química. Pero bueno, aclarando esto, podemos avanzar. Lanzar una roca de un lugar a otro, claro, porque nos dice que los cambios de posición, al cambio de posición es lo que se le llama en física, pues, movimiento. Entonces esta roca, al cambiar de posición, pues se ha movido. Doblar un papel, pues lo único que cambió fue su forma física, no su forma o su composición química interna. Bien, vienen los fenómenos químicos. Los fenómenos químicos son aquellos en los que la materia sufre cambios internos, los átomos se reacomodan, toman otra posición, formando un producto o derivados, productos, dos o más productos, ¿no? A veces puede formar uno o a veces puede formar dos o más, dependiendo la reacción química. Entonces aquí tenemos que poner un enfoque en que los nuevos materiales o compuestos tienen nuevas propiedades y son totalmente diferentes a las originales. Entonces aquí, por ejemplo, la fotosíntesis que convierte el CO2, lo convierte en glucosa y oxígeno. En la combustión transformamos el oxígeno en CO2, al igual que la respiración. La respiración es una combustión, pero nada más que el combustible en este caso es la glucosa, es decir, el azúcar. Y la oxidación, pues cuando un metal pues gana más bien pierde electrones y se oxida. Ajá. Entonces, bien. Clasificación de las propiedades de la materia. De manera sencilla, tenemos propiedades intensivas, también llamadas específicas. Por ejemplo, cuando hablamos de cosas específicas, hablamos de características específicas Un ejemplo simple, por ejemplo, serían las personas, dos gemelos, ¿no? Por ejemplo, Carlos y Pedro. Carlos y Pedro, pues, son iguales en apariencia, pero tienen propiedades específicas. Por ejemplo, a Carlos le gusta el anime y a Pedro le gusta, no sé, por ejemplo, le gustan las novelas. Ujú. Esas dos propiedades hacen que se puedan distinguir uno del otro. O sea, ¿por qué? Porque son muy específicas de ellos. A uno le gusta el Tetris, a otro el fútbol, a uno le gusta, no sé, un ejemplo, a uno le gusta saltar en bungee, al otro le da terra saltar en bungee. Entonces eso es lo que hace que se diferencien uno del otro. Entonces, bien, estas propiedades no dependen de la cantidad. ¿Por qué? Porque son características intrínsecas. Ajá, y pues ayudan a distinguir una sustancia de otra, claro. Por ejemplo, la solubilidad, pues es la cantidad de soluto que se necesita para saturar 100 gramos de un disolvente a condiciones normales de temperatura y presión, es decir, lo que se considera temperatura ambiente, que son 25 grados Celsius, y a una presión atmosférica pues, de una atmósfera, es decir, al nivel del mar. Por ejemplo, el punto de fusión. Nosotros sabemos que para el agua, el punto de fusión es a partir entre los 0 grados y 4 grados Celsius. Pero, por ejemplo, para el hielo va a ser una temperatura mayor, supongamos entre los 5 y 6 grados Celsius. Ajá, es una suposición. Entonces, eso hace
que se distinga el agua del alcohol. Y por ejemplo, para el punto de ebullición sucede lo mismo. Por ejemplo, el agua ebulle a 100 grados Celsius, a una atmósfera de presión, pero el alcohol lo hace aproximadamente, el metanol más o menos lo hace a 60 grados. Entonces, al ver que los dos son líquidos y se parecen mucho, otra característica por la cual nos podemos ir para distinguir a uno del otro son estas propiedades intensivas o específicas. Bien, por otro lado tenemos a las propiedades extensivas o generales. Como dice la palabra, estas propiedades se extienden y se pueden extender porque dependen de la cantidad. No es lo mismo que yo tenga 1 kilo de masa a que tenga dos, porque obviamente si tengo dos me puedo extender todavía más. Esa es una analogía que yo utilizo mucho para que las personas aprendan rápido las propiedades extensivas, porque estas se extienden. Entonces eso, pues son generales. ¿Por qué son generales? Son generales porque todos los cuerpos las poseen sin importar su estado de agregación. Es decir, no importa si están sólidos, líquidos o gaseosos. Todos tienen masa, tienen un volumen, ¿no? Por ejemplo, aquí ponemos a la masa y su definición, que es la cantidad de materia que contiene que contiene y forma un cuerpo. El volumen o extensión, también llamado extensión, es el espacio ocupado por un cuerpo. Y la inercia es la oposición de un cuerpo al movimiento, mientras que la divisibilidad es la capacidad de poderse dividir en fragmentos más pequeños. Finalmente tenemos a las propiedades particulares. Estas se presentan en los metales, eso hay que tenerlo bien claro. Y son estas propiedades: la ductibilidad, la maleabilidad, la dureza y tenacidad. La ductibilidad, como sabemos, es la capacidad para formar hilos o alambres. La maleabilidad es la capacidad para elaborar láminas. Y la dureza es la resistencia al rayado o a que sea penetrado este material. Y la tenacidad va a ser la resistencia a romperse o ser deformado. Bien, recuerden que le pueden poner pausa para poder ver bien los videos y tomar nota. Clasificación de las sustancias. Tenemos sustancias puras y una sustancia pura tiene una composición definida. Por ejemplo, aquí puse al agua y puse al peróxido de hidrógeno. Sé que es agua porque solamente el agua se forma con dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, mientras que el peróxido de hidrógeno lo hará con dos de hidrógeno y dos de oxígeno. Entonces, esa es una forma de poderlos identificar y también tienen propiedades intensivas, es decir, particulares. Tienen diferentes puntos fusión, de ebullición, etcétera, ¿no? Solubilidad, entre otras. ¿Qué es un átomo? Bien, un átomo, de manera simple, es la unidad más pequeña de la materia. Elemento, pues es un conjunto de átomos iguales y se distinguen por sus propiedades particulares. Por ejemplo, tenemos al hidrógeno, que va a ser diferente del carbono, a su vez del calcio, del cloro, el litio. Si podemos observar, los elementos se simbolizan con una letra. Si es una sola letra, es una letra mayúscula. Si son dos, es una mayúscula y una minúscula, como lo es en este caso el litio, una L mayúscula y una I. Y aquí el cloro, que es una C mayúscula y una L minúscula. ¿Qué es un compuesto? Bien, un compuesto es la unión de dos o más átomos diferentes, pero existen dos clases: compuesto iónico y compuesto molecular, que también se le conoce como molécula. De esto hay que tomar nota. El compuesto molecular también se le conoce como molécula. El compuesto iónico se unen a átomos metálicos con no metálicos. Por ejemplo, aquí tenemos al cloruro de sodio, que se une metal, no metal. Y tenemos, bueno, esta es una sal. Y por el otro lado tenemos oxisales, porque si vemos este fragmento del sulfato de sodio, aquí tenemos unión entre metal y no metal, que es entre el sodio y el azufre, pero aquí tiene la presencia de oxígeno. Entonces es una sal con presencia de oxígeno, y a esa sal con presencia de oxígeno se le llama oxisal, y son compuestos iónicos por estas características dadas. Una molécula es un compuesto formado por enlaces covalentes. Como nosotros sabemos, los enlaces covalentes se forman entre átomos no metálicos. Por ejemplo, aquí el agua, el hidrógeno y el oxígeno son no metales. Pero aquí tenemos a la glucosa, que se forma de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y las tres especies son no metálicas. Entonces, para entender esto más fácil, expongo la tabla periódica. Por ejemplo, aquí en verde puse a lo que son los no metales. Y aquí vemos una pequeña franja que divide la tabla periódica en dos, que es esta pequeña franja en rojo.
Esta pequeña franja en rojo, aquí podemos ver de este lado en azul a los metales, que es toda esta zona de aquí, que está en azul, salvo el hidrógeno, que es el único no metal que está presente aquí, y se coloca ahí por sus propiedades, pero es un no metal. Al igual que estos no metales van de este lado de la tabla, y aquí estos elementos que están rodeados de rojo son metaloides. Estos metaloides tienen propiedades de ambos, tanto de metales como de no metales. Y finalmente, terminamos con la parte de abajo, que son los de tierras raras, que son esta serie del lantano y el actinio. Entonces, bien, una vez entendido esto, pues podemos ver aquí efectivamente que el sodio pues, es un metal y que aquí el cloro es un no metal por las posiciones que aquí se ocupan. Por ejemplo, también vemos al carbono, que es un no metal, al hidrógeno, que es otro no metal, al oxígeno, que es otro no metal, y aquí al azufre, que es otro no metal. Pues dado eso, podemos entender los ejemplos expuestos anteriormente y podemos corroborar estas propiedades que acabo de explicar. Si tienes que tomar pausa, hazlo y toma nota. Finalmente tenemos los tipos de mezclas. Por un lado tenemos las mezclas homogéneas, digo heterogéneas, perdón. Las mezclas heterogéneas son aquellas que se componen de dos o más fases, pero sí se pueden distinguir sus componentes unos de otros. Por ejemplo, de manera sencilla, agua y aceite, madera y clavos y cóctel de frutas. Y las homogéneas que se componen de dos o más fases y sus componentes no se pueden distinguir unos de otros. Su composición es la misma en todas sus partes, por ejemplo, la pintura, el agua y alcohol, y por ejemplo, una malteada de sabor chocolate. Y por esta parte, pues sería todo. Vamos a continuar en otro video con esta parte de la introducción al curso de ingreso para la UNAM de Química.